Y ahí está sonando este enorme tema de Sumo, White Trash, Teléfonos Blancos, que además es la cortina de nuestro programa. Lo podés escuchar todos los días cuando iniciamos este programa, pero vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros de Sumo, de Luca Prodan. Él es Oscar Jalil, periodista y crítico musical, autor del libro Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso, Charly Seivane aquí. Hola Sergio, Oscar, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá en una noche no tan cálida. Bien. Corre un poco de aire. ¿Dónde estás vos? Yo vivo en La Plata. Ah, bueno, bien. Bueno, acá en Buenos Aires está calorcito todavía, pero parece que se viene una hecatombe. Oscar, ¿cómo arranca la idea de escribir este libro? Digamos, ¿cómo nace? ¿Qué te llevó a escribirlo? Es una propuesta de un editor de Planeta, Mariano Valerio. Él fue durante mucho tiempo editor de Los Inrecuptibles. Yo lo escribí ahí en la revista. Y justamente en esta fecha se cumplen 20 años de un laburo que yo hice para Rolling Stone, que fue el primer número por fuera de la edición tradicional que tenía un eje temático y estaba dedicado a Luca Prodan. Por aquel momento se cumplían 15 años de la muerte de Luca, año 2002, y fue mi primera intervención en Rolling. Y bueno, yo creo que Mariano estaba convencido de que yo podía escribir una biografía sobre Luca. Justamente para este laburo en Rolling Stone, yo me contacto con Andrea Prodan y hacemos varias notas, los 7 años que Luca vivió en Londres, los discos que trajo Luca. Fue un laburo muy lindo y fue mi entrada en Rolling Stone, y además, qué sé yo, laburar con Gloria Guerrero, con Claudio Kleiman, fue algo muy bueno. Y bueno, por ahí venía. A mí no se me hubiese ocurrido nunca presentar un proyecto, mirá, quiero hacer un libro sobre Luca. Claro. Y lo que parecía imposible, bueno, me llevó casi 4 años de laburo. Nada más y nada menos. El libro Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro, no es una historia sobre Sumo, esto lo digo yo, sino es una historia sobre Luca Prodan. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿se puede escribir un libro de Luca Prodan sin hablar de Sumo? No, es Claro, imposible. De hecho, buena parte del libro arranca cuando Luca vuelve de su segundo viaje a la Argentina y bueno, vende su departamento en Londres, compra equipos, trae una portaestudio y eso ocupa buena parte del libro, es más de la mitad. Pero a mí me parecía que también era muy importante para entender un poquito más quién era Luca Prodan, indagar en su familia. Y su familia es una auténtica caja de sorpresas, donde tranquilamente se podría escribir un libro sobre el padre de Luca, sobre el abuelo de Luca, o sobre Michela, que es una de las hermanas. Amplianos un poco lo que puedas, bueno, Oscar. El padre de Luca nació en Turquía. Su abuelo estaba ahí con un barco del Imperio Austrohúngaro yendo para el sudeste asiático. Arranca la Primera Guerra Mundial y el padre no vuelve, se queda en China, y su hijo va a buscarlo después de mucho tiempo y se encuentra que su papá tiene, o sea, el abuelo de Luca tiene otra familia. Bueno, empieza a trabajar ahí, conoce a la madre de Luca, que era una escocesa que vivía en Shanghái, porque la familia estaban trabajando en todas las líneas ferroviarias de Shanghái. Por aquella época esa parte de China formaba parte del Imperio Británico, y a partir de ahí los sorprende la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Van a parar un campo de concentración. Tremendo. Imagínate que un campo de concentración japonés, decían que los campos de concentraciones alemanes eran jardines de infantes al lado de los japoneses. Bueno, el abuelo, claro, el padre de Lucas sobreviven las 2 hermanas, y él ya por aquella época era un coleccionista de arte y un vendedor de arte chino, un especialista, pero ya ve que se venía la revolución China con Mao Zedong, y le dice a la madre, bueno, ¿dónde querés ir? Londres, Roma, París, y la madre elige Roma, y por eso ahí nace Luca en 1900
53. Y a partir de ahí, toda la historia, no sé, una de las hermanas, Miquela, fue asistente de Jane Fonda, justo laburaba cuando ella estaba filmando Barbarella en Roma. Hay una parte del libro, todo esto contado por Andrea Prodan, donde los Rolling Stones caen en una especie de villa romana a visitar a su amiga Jane Fonda y a su marido, que era un director de cine francés, que era muy conocido por ellos. Y bueno, los Rolling Stones reciben un paquete de Londres y era justamente el Sgt. Pepper sin prensar. Era como una especie de vinilo sin los títulos, y escuchan frente a Miquela esa obra de arte, y lo llama Keith Richards a John Lennon, le dice: hijo de puta, mirá el disco que hicieron, pero el próximo nuestro va a ser mejor. Y bueno, y esto se vuelve a repetir en otra escena con Jane Fonda, cuando ven una especie de demo de lo que iba a ser la película de Busco mi destino, de su hermano, de Peter Fonda, y justamente muestran la película desde una especie de lo que iba a ser como un borrador, y el padre, que no se llevaba nada bien con su hijo, le dice: ¿por qué no meten a este pibe que es mejor actor que todos ustedes? Y ese pibe que estaba ahí era Jack Nicholson. Y justamente la película cobra otro valor, y bueno, todas esas anécdotas contadas por Andrea, que me parece que y la historia comienza ahí, justamente cuando nace el padre de Luca Prodan, que además fue, no sé, nadador olímpico es una historia tremenda, es una historia tremenda. Estamos hablando con Oscar Jalil, él es periodista, crítico musical, autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, y de eso nos está hablando. La verdad que es tremenda la historia de vida, digo, es una maravilla lo que nos estás contando. Sí, y hay muchas, historias que no son tan, algunas las contó Luca, y esto dicho por los propios Sumo, y sobre todo por algunos amigos y sus novias, que siempre no le creían las historias que contaban, y que después, con el paso del tiempo, casi todas las historias fueron reales. No sé, pocos días antes de morir Luca Prodan, llega Sting a la Argentina para tocar. Ya había tocado con The Police en el 80, pero llega para su presentación del segundo disco solista en Cancha de River. Era la noche que suben las Madres de Plaza de Mayo, y parece que los plomos de Sting lo estaban buscando a Luca, porque sabían que vivía en Buenos Aires, y ya medio venía esto de una relación que tenía Luca con ellos, que justamente los tres Police pasaban por la casa de Luca muy seguido. Parece que Luca tenía muy buen faso. Entonces, bueno, las amistades se daban cuenta de esta posibilidad, y bueno, y era era como que muy cercano a los Police, y los adoraba en la primera época. Después ya no le gustaban. Y cuando lo ve a Sting por televisión, que justamente dieron el show, dice: parece un profesor de gimnasia, como que esto no me gusta nada, ¿no? Claro. Esto contado por Rodrigo Espina, que fue el director de la película Luca, un documental, alguien que se nos fue hace poquito tiempo, y que tal vez fue uno de los más cercanos de Luca. Oscar, la verdad que nos estás dando una referencia maravillosa. ¿Hay alguna controversia, quizás soy yo, mi ignorancia, sobre sus últimas horas? Digo, él, tenía un problema hepático bastante severo, pero aparece allí algún problema con una paliza que le habían dado. ¿Qué sabes vos? ¿Qué nos contás? ¿Qué refleja el libro? Bueno, en esa investigación, la del especial de Luca de Rolling Stone del año 2002, ya los músicos hablaban de una sobredosis. Y un poco por aquella época eran otros momentos, no hubo investigación, no hubo autopsia, era justo Luca muere el 22, no tenían lugar a dónde llevarlo a Luca, lo querían llevar a la Chacarita y le dijeron que no, terminaron en Avellaneda. Y un poco el comisario dijo: bueno, ¿acá qué pasó, muchachos? No, estaba muy mal. Bueno, firmó y chau, quedó ahí. Pero contado por Rodrigo Espina, y esto está relatado en el libro, siempre se habló que Luca nunca abandonó la heroína, y que un eromaníaco jamás abandona, que es como un romance eterno. Puede haber lapsos de mucho tiempo, y se cuenta que fue una sobredosis, que no era heroína específicamente. Y Rodrigo Espina cuenta que llegan, lo encuentran muerto a Lucas, son los primeros, creo que
Ricardo Mollo es uno de los primeros, y él tira esa bolsa a un baldío, que era una bolsa que era como una especie de mezcla que andaba dando vuelta por Buenos Aires. Estamos explicando que es una droga que no se conseguía en Argentina, pero ya en el 84 hasta algunos pensaban que Luca, cuando viaja, que estuvo a punto de separar a Sumo después del fatídico tour por Villa Gesell, antes de la grabación del primer disco, parece que ya ahí también había reincidido, pero eso nunca lo sabía, ¿no? Y es más, Luca sabía que fue como una especie de dosis final. Él sabía que se moría y se lo contó a un montón de gente y lo contaba en las notas: yo me voy a morir, ¿no? Y siempre hablaban de los 7 años que vivió de más. Luca tenía un coma hepático en Londres en 1980 y estaba lo daban por muerto, y un milagro, se despertó, lo llevaron y era todo amarillo. Es más, los ingleses lo deportaron porque durante años vivió de varios seguros de desempleo, entonces te cobraba como 3, ¿no? Como que tenía hijos, de todo, y bueno, lo deportan de Inglaterra a Italia, y bueno, y un poco se viene acá para escapar de la heroína, esa es la realidad. Bien. Estamos hablando con Oscar Jalil, periodista, crítico musical, autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Según tu mirada, Oscar, ¿qué representa Luca Prodan para la música argentina? ¿Qué representó? Y alguien que vino a cambiar las cosas, porque hay que recordar, nosotros vivíamos en dictadura, y lo que estaba pasando en el mundo a partir del punk rock no llegaba a la Argentina. Imagínate un punk en el 77 caminando por Buenos Aires, ¿no? Y ya Luca había pasado, y además no solamente venía ya era grande para la época del punk rock. Es más, cuenta Andrea que fueron a ver a los Clash, y Luca se da una dosis en el baño y queda dormido, y fue un caos ese recital. Ya no puedo creer cómo mi hermano se quedó ahí. Y un poco Andrea lo jodía para que escuchara. Luca era fanático de Génesis, del primer Génesis, y después se cansó de ese rock progresivo. Bien. Y me parece que lo que trajo fue ese sonido rupturista del afterpunk. Bueno, todo eso mezclado, y encontró a músicos geniales aquí que no tenían lugar en otro lugar, en otras bandas, me parece. Y entre toda esa tensión entre Mollo y Germán da Fungio, que eran dos guitarristas totalmente distintos, un baterista genial como Superman Troglio, ni que hablar Diego Arnedo, el mejor bajista argentino lejos de la historia, y Roberto Petinato, con el cual él podía dialogar musicalmente, con el que se entendía muy bien, y sabía de free jazz, por ejemplo, y entendía quién era Sun Ra, por ejemplo, ¿no? Bien. Y bueno, todos esos elementos y esas herramientas y la ausencia que había, y alguien que vino a romper con cierta solemnidad, con ese rock. Nosotros en el 82, 83 escuchábamos jazz rock todavía. Claro, totalmente. Y todavía estábamos muy pendientes del virtuosismo, del tipo que tenía mucho ensayo. Y lo cuenta Diego Arnedo en el libro. Yo tocaba en MAM, que era una banda del oeste, y ensayábamos todo el año para tocar 2 veces, y con Sumo tocábamos todos los 4 o 5 veces por fin de semana. Impresionante. Y me faltaba locura al rock argentino, y me parece que Luca vino a poner eso. Bien, Oscar. Y libertad, por sobre todas las cosas, ¿no? Bien, gran testimonio. ¿Dónde cómo conseguimos tu libro para aquellos que nos están escuchando? No me digas, no me digas eso. Tercera edición. Hay que mandar mails o mensajes a Planeta. Bueno, la cuarta en camino, imagino. Sí, que más o menos para mediados del año que viene va a estar la cuarta, tal vez con más testimonios. Yo hice una nota bastante larga en Rolling Stone sobre la Harlingen Reggae Band, así que eso tal vez pueda estar. Y también una entrevista con Petinato, que no había hablado en el libro. Bien, genial, con ese bonus track. Vamos a cerrar la nota con Oscar Jalil. ¿Con qué tema te gustaría que cerremos esta nota, Oscar? Bueno, a mí me parece Luna Plateada es como LCD Sound System, pero Luna 20 Plateada. años antes. Y esa cosa, ese sonido étnico y esa locura que tiene Luca a llevar adelante esa canción, me parece una gran muestra de lo que era Sumo. Oscar, muchísimas gracias por hablar con Radio Con Vos, por hablar con Va por Vos. Él es Oscar Jalil, periodista y crítico musical, autor del libro que está agotado, tercera edición, Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Oscar, un placer enorme, te agradezco mucho la nota.
No, el placer es mío y muchas gracias por el llamado. Dale, y ahí nos vamos con el tema de Sumo que eligió Jalil.